No es un lugar común decir que estoy encantado en un debate como este y en una presentación en un acto como este. No hay alternativa. Los mayores del lugar recordaréis que ha sido el mantra que el neoliberalismo ha ido marcando como una gota quebrada a la piedra a lo largo de estos 35 años. No hay alternativa es la frase famosa de "There is no alternative", China, ¿no?, que atribuían a Margaret Thatcher cuando justificaba toda su revolución conservadora, toda su regresión conservadora en los años 80, y que también reflejan películas a los que soy aficionado al cine como Billy Elliot o Pride últimamente. En la famosa huelga de mineros de los años 80, que fue un pulso extraordinario, o en las manifestaciones, las huelgas generales sucesivas que ha habido en Grecia, o en las movilizaciones que hemos tenido, como decía Juancho antes, en estos 3 años. Siempre han mantenido una tesis muy elemental para justificar y dar coartada a todo un proceso de recortes de derechos, de libertades, como además coherencia de ese proyecto político de regresión. Fue Thatcher, fue Reagan, ahora Rajoy, fue antes Zapatero, fue Felipe González y Aznar, y fue también esa expresión de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española hace apenas 4 años. Y en 4 años, una reforma de un artículo que nos cogió mientras estábamos descansando en verano ha supuesto la mayor sacudida en la gestión de las políticas y en el abandono de las políticas sociales. Decían que no hay alternativa. Ha sido el mantra para justificar recortes, para justificar cambios políticos y para mantenerse en esa posición. Y lo más grave de todo, compañeros y compañeras, es que ese mantra tan elemental, tan básico, tan primario casi diríamos, ha ido inoculando en sectores que objetivamente, por sus condiciones sociales y económicas, tenían que estar con nosotros. El que no hay alternativa. Y la pregunta es si somos capaces de responder a esa aseveración, que ha ido, como decía el adagio latino, ¿no?, la gota que da la piedra, pero no por la fuerza de la gota, sino por la persistencia. Hay sectores que están instalados en el precariado, pequeños empresarios, incluso autónomos, que se sitúan en la asunción de esos principios neoliberales. Nosotros tenemos que responder si hay alternativa o no. Y hay que responderla, y hemos dicho que sí la hay, desde luego en una reflexión colectiva que se ha hecho. Desde el 15M, las huelgas generales o las movilizaciones que se han desarrollado y que hemos desarrollado todos juntos. Movilizaciones para frenar desahucio, donde cuando estábamos allí nadie preguntábamos si tú eras de EPO, yo soy de Izquierda Unida, el otro de Podemos o el otro de la PAC, ni de condiciones, etc. O para manifestaciones en pos de un cambio de política. También hemos estado juntos en la celebración de momentos de esperanza frente a un bipartidismo que se intenta reconstruir. La pregunta es si hay alternativas. Nosotros decimos que sí hay alternativas. Pero cuando decimos que sí hay alternativas se asumen toda una serie de compromisos sin los cuales no tendría credibilidad esa aseveración. Hay alternativas por varias razones. La primera y más importante, porque coincidimos en la necesidad de que el poder lo determine la mayor de las soberanías, que es la soberanía popular, la del pueblo, no la del Partido Popular, no la de la élite del IBEX 35 que se están haciendo con este país privatizado. Coincidimos porque sabemos que existe un imperativo ético, diría, casi más que político, de que incluso generacionalmente a los que nos toca vivir con mayores o menos años, un imperativo por dejar una sociedad mejor de la que era recibimos. Y en tercer lugar porque tenemos la convicción de que existen instrumentos para poder llevar a cabo ese cambio, un cambio real, una transformación del modelo político, social y económico de este país que está en el sumidero de la indecencia y de la corrupción. Hay alternativas, pero eso nos obliga a todos. Nos obliga a todos no solo en movilizarnos, nos obliga también en la reflexión creadora y creativa, pero también profundamente solidaria y llena de honestidad política que requerimos en construir un espacio de confluencia. Un espacio de confluencia que tiene una justificación, que no es caprichosa. Tiene la justificación de dar respuesta a la demanda social de que vaya un nuevo polo, no de alternancia, sino de alternativa, un polo electoral que construya realmente
una unidad en torno a determinadas políticas, que no va a ser difícil encontrarnos en ellas, y sobre todo a multiplicar una esperanza que ahora está dormida, una esperanza que está dormida si conseguimos un instrumento electoral que galvanice, canalice todas las aspiraciones desde la pluralidad de las izquierdas y de otros sectores a la izquierda de la socialdemocracia. Estamos hablando de la necesidad de, en definitiva, convertir en instrumento electoral lo que es una confluencia política. ¿Es esto la llamada unidad popular? Pues no, vamos a ser honestos. La unidad popular tendrá que seguir construyéndose, tendrá que seguir abordándose, pero es indudable que una candidatura unitaria, y en eso estamos trabajando, y celebramos toda esa sacudida y evolución que se ha tenido desde un junio o julio, donde había poca esperanza, y un octubre que se avecina con prácticamente vamos a tocar la unidad de una candidatura unitaria, con una satisfacción, que es la de dar y multiplicar una suma en política que, a diferencia de las matemáticas, pues no suma. Multiplica en ilusión, multiplica en esperanza, multiplica en energía y reactiva de nuevo una esperanza que, compañeros y compañeras, muchos tenemos que ser conscientes de que hay gente que está esperando para dar el salto en ese compromiso. Tenemos que estar atentos, ser conscientes y honestos, ser profundamente humildes. Tenemos que construir desde la cordialidad, desde la humildad política. La arrogancia no forma parte ni de los que estamos aquí, ni debe formar parte de un proceso de unidad popular. Va de contradicción por lo que aspiramos. Y los valores de un proyecto laico, profundamente transversal, generoso, flexible, tiene que estar vinculado también a, ya que estamos aquí docentes, a la buena educación, no en el sentido que la decían Almodóvar en esa formidable película, sino a la buena educación en el sentido más laico y republicano, si me permite. Y desde la cordialidad en el debate, la asunción de estar, cuando nos miremos, no en la defensa de nuestras partes, sino en la defensa de una sociedad que pide, que exige, que nos exige la unidad para cambiar este país. Y históricamente no hay mejor oportunidad que esta. No nos vamos a encontrar con otra. Es más, y debemos decirlo en un debate como este, tenemos que asumir, cuando estemos en esta responsabilidad, lo que puede suponer el no conseguir ese objetivo. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando sucedía algo en la antigua Roma, siempre decían, se hacían la pregunta a los romanos, cui prodest, ¿a quién beneficia? Pues bien, aquí, si hay unidad popular, beneficiará a las clases populares y a la gente que está sufriendo y es víctima de la crisis. Pero si no hay candidatura unitaria, ya sabemos a quién va a beneficiar. Si no hay unidad popular, habrá partido popular, compañeros y compañeras, y un partido socialista que seguirá con sus pactos de Estado y su alternancia. Pero si hay candidatura unitaria, estamos abriendo una época de esperanza en Andalucía y en el resto de España. En Cataluña se está abordando un debate que no está siendo fácil. Llevo desde el viernes allí, he llegado esta mañana a Málaga procedente de Barcelona, y asisto con preocupación al debate solamente centrado en el debate de la independencia, en el debate territorial, que tiene que haberlo. Pero tiene que haber, en una Cataluña que ha cerrado plantas de hospitales, ha eliminado plazas de médicos en centros de salud en las zonas rurales, que le da dinero a mansalva a los colegios del Opus que segregan frente a la escuela pública, que abandona a los sectores más marginados. Habría que hablar de políticas y de modelos, que es lo que se debate. Y sin embargo se está anteponiendo el debate de la independencia territorial sobre un MAS que ha conseguido esa gran, está consiguiendo, y tenemos que evitarlo, una envolvente en evitar que se hable de su desastrosa gestión. Cataluña Sí que Spot lo está haciendo y está aumentando el espacio para hablar de que el 27 de septiembre no es lo mismo un gobierno conservador que un gobierno progresista de izquierda que quiera cambio. Y está abordando, pero no sin dificultad, no voy a engañar, no sin dificultad. Y creo que esta semana va a ser formidable, va a ser clave en la movilización y en las aspiraciones de cambio que puede tener una Cataluña Sí que Spot, que se puede convertir o en gobierno o en la alternativa a ese gobierno. Y os lo digo por una razón muy sencilla. Yo estoy en territorio amigo, en territorio de migración andaluza. Había alguna gente que hablaba, yo soy cordobés, y hay gente que tiene mejor acento cordobés que yo, a pesar de que lleva allí 40 años. Bueno, yo les decía que me iba con un reto, que es que estos días voy a hacer campaña 14.
Y los que tenemos familia allí les tenemos que llamar para decir que voten a Catalunya Sí que es Pot, que voten a una aspiración de cambio. ¿Y sabéis por qué? Porque tenemos que abrir un capítulo de esperanza, que es que este domingo los catalanes y las catalanas, y también mucha gente nuestra que vive allí, echen a Mas, para que el 20 de diciembre echemos a Rajoy. Porque ese será cerrar el libro de pesadilla que hemos tenido estos últimos años en este país, e iniciar un libro de esperanza. Y vamos a ver si estamos a la altura. Y cuanto más responsabilidad tengamos, mejor. Y quiero decir, y más conciencia. Y sobre todo, la convicción de que no podemos estar a verlas venir. Tenemos una oportunidad. La fragmentación no es que nos debilite a cada uno de nosotros. Es que igual que la suma multiplica, la división resta. Y por tanto, también hay que ser consciente de que la fragmentación, si a alguien beneficia, es a los Florentinos Pérez, a las Coplovi y a todos los empresarios del IBEX 35 que van a saber y van a tener la certeza de que gobierne quien gobierne en este país, nunca van a verse amenazados sus intereses, de lo que nos jugamos. Desde incluso la solemnidad del momento, si me lo permitís, creo que es importante que cada uno de nosotros y de nosotras, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, seamos conscientes de que también sois partícipes y somos partícipes de forjar con esa cultura de la cordialidad, del acuerdo, de la seducción y de la persuasión y de mucha pedagogía política, también con otros agentes que todavía no están y los esperamos, para construir y convertir una realidad de esperanza que puede ser de un efecto extraordinario. Mirad, si nosotros conseguimos al final una lista unitaria, hay mucha gente que va a salir de nuevo a la calle. Hay mucha gente que va a inscribirse a esa ola de esperanza. Y podemos construir un pivote en este país, que es el que se merece, un debate entre las políticas desastrosas que han llevado al empobrecimiento de este país, del Partido Popular, o las políticas de un instrumento político como puede ser una candidatura unitaria de todas las formaciones que hemos estado juntas todos estos años, de todas las plataformas ciudadanas y ciudadanas independientes que se adscriben para construir otro país. España se lo merece, Andalucía se lo merece, yo creo que, y la gente que lo está pasando mal también se lo merece. Creo que tenemos que estar a la altura de esas circunstancias, de esos retos, mirarnos menos al ombligo. Y lo digo sobre todo por las organizaciones políticas, la mía también. Pero estar a la altura todos de la generosidad que exige, la flexibilidad, eso sí, me vaya a permitir una inflexibilidad, la programática, la de unir un instrumento para apostar por un cambio y una ruptura en este país, no para seguir gestionando la Constitución del 78 y el artículo 135 que prioriza y obliga a las administraciones públicas, a nuestros alcaldes, a las comunidades autónomas a pagar la deuda sí o sí por encima de cualquier prioridad social. Eso sí, permitidme que seamos profundamente firmes. Yo creo que tenemos que confiar en un instrumento que no pueda llevarnos a la frustración, un instrumento que nos lleve a la esperanza desde una profunda ética de la convicción de que este país se merece mejores gobernantes, se merece gente decente que esté en el gobierno y se merece un cambio de política que construya una sociedad profundamente igual, de iguales, de justicia y profundamente esperanzadora para los que vienen, porque al fin y al cabo tenemos también el reto generacional de luchar para que los que vienen detrás, nuestros hijos, sobrinos, otras generaciones, cuando a ellos les toque ser protagonistas, nosotros al menos sintamos la satisfacción de que les dejamos una sociedad mejor. Muchas gracias.